Hablar de Carlos Herrera es adentrarse en la historia reciente del periodismo español. Nacido el 21 de agosto de 1957 en Cuevas de la Almanzora, Almería. Carlos Herrera Cruzet creció en el seno de una familia de raíces andaluzas profundas, marcada por valores tradicionales, disciplina y una fuerte cultura del esfuerzo. Desde muy joven, mostró una personalidad inquieta, observadora y con una facilidad poco común para la palabra, cualidades que más tarde definirían su trayectoria profesional y su imagen pública. Su infancia transcurrió entre Andalucía y Cataluña, debido a los desplazamientos familiares, lo que le permitió conocer realidades sociales y culturales muy distintas desde una edad temprana. Esta dualidad geográfica fue clave en la formación de su carácter. Por un lado, el temperamento directo y pasional del sur. Por otro, el pragmatismo y la apertura mental del noreste de España. Carlos ha reconocido en múltiples ocasiones que esa mezcla le ayudó a desarrollar una visión amplia del país y de sus contradicciones. Durante su etapa escolar ya destacaba por su capacidad comunicativa. No era un alumno silencioso ni conformista, sino alguien que cuestionaba, debatía y buscaba comprender el porqué de las cosas. La radio apareció pronto en su vida como una fascinación casi instintiva. Mientras otros jóvenes soñaban con profesiones convencionales, él pasaba horas escuchando programas, analizando voces, ritmos y discursos, imaginándose al otro lado del micrófono. Tras finalizar sus estudios secundarios, decidió orientar su formación hacia el ámbito de la comunicación. Aunque su camino académico no fue estrictamente lineal, cada experiencia contribuyó a pulir su estilo, directo, irónico cuando es necesario, y profundamente conectado con la realidad cotidiana de la gente. Antes de convertirse en una figura nacional, Carlos Herrera vivió etapas de aprendizaje en medios locales, donde comprendió la importancia de la cercanía con la audiencia y del lenguaje claro, sin artificios innecesarios. Estos primeros años también estuvieron marcados por una fuerte ambición profesional, pero no exenta de dudas y sacrificios. Hubo momentos de incertidumbre, decisiones difíciles y renuncias personales, algo habitual en quienes aspiran a destacar en un medio tan competitivo como la radio. Sin embargo, esa perseverancia temprana sería una constante a lo largo de su vida. El joven Carlos Herrera no imaginaba aún el enorme impacto mediático que alcanzaría décadas después, ni que su nombre acabaría ligado a la actualidad política, social y también sentimental del país. Pero ya en esos años iniciales, se percibía un rasgo fundamental, una personalidad fuerte, consciente de su voz y del poder de la palabra, destinada a no pasar desapercibida. Este recorrido por sus orígenes no solo explica al comunicador que conocemos hoy, sino que también ayuda a entender al hombre detrás del personaje público, un aspecto esencial para comprender los giros personales y emocionales que marcarán los capítulos siguientes de esta historia. La trayectoria profesional de Carlos Herrera es el resultado de décadas de constancia, olfato periodístico y una capacidad excepcional para conectar con la audiencia. Sus primeros pasos en la radio se dieron en emisoras locales, donde aprendió el oficio desde la base: redactar, improvisar, escuchar y, sobre todo, entender a quién está al otro lado del receptor. Aquellos años fueron fundamentales para moldear un estilo propio, reconocible y, con el tiempo, influyente. El verdadero salto llegó cuando comenzó a consolidarse en cadenas de mayor alcance. Herrera no tardó en destacar por su tono directo, su habilidad para el análisis político y social, y una forma de comunicar que huía del lenguaje excesivamente técnico. Hablaba como hablaba la gente, pero pensaba con la profundidad de un analista experimentado. Esa combinación le permitió ganarse la confianza de millones de oyentes en toda España. Con el paso de los años, su nombre dejó de ser solo el de un locutor para convertirse en una marca mediática. Cada programa que lideraba se transformaba en un espacio de referencia, capaz de marcar agenda y generar debate. Carlos Herrera no se limitaba a informar, interpretaba la actualidad,
contextualizaba los hechos y ofrecía opiniones que, compartidas o no, nunca dejaban indiferente a nadie. Uno de los pilares de su éxito fue su independencia discursiva. En un panorama mediático cada vez más polarizado, Herrera supo posicionarse como una voz con criterio propio, sin renunciar a sus convicciones. Esta actitud le generó tantos seguidores fieles como detractores, pero reforzó su imagen de comunicador valiente y coherente. En la radio, la credibilidad lo es todo, y él la convirtió en su principal activo. Además de la radio, su presencia se extendió a otros formatos: prensa escrita, colaboraciones televisivas y proyectos editoriales. Cada nueva plataforma amplificaba su influencia y consolidaba su estatus como uno de los comunicadores más poderosos del país. No era solo una cuestión de audiencia, sino de autoridad mediática. Lo que decía Carlos Herrera se comentaba, se analizaba y, en muchos casos, se respondía desde las más altas esferas. El éxito, sin embargo, no llegó sin presión. Mantenerse en la cima durante tantos años exige una disciplina férrea y una exposición constante. La exigencia diaria, el escrutinio público y la responsabilidad de influir en la opinión de millones de personas marcaron su rutina profesional. Aún así, Herrera demostró una capacidad poco común para reinventarse sin perder su esencia. Con el tiempo, su carrera se convirtió en un referente para nuevas generaciones de periodistas y comunicadores. Para muchos, Carlos Herrera representa el modelo del profesional que construye su prestigio a base de trabajo, carácter y una voz inconfundible. Esta posición privilegiada en el panorama mediático español no solo definiría su vida pública, sino que también tendría un impacto directo en su vida personal y sentimental, un aspecto que cobra especial relevancia en los. Detrás del comunicador firme y del analista implacable, existe un hombre cuya vida sentimental ha estado marcada por etapas intensas, vínculos profundos y también por rupturas que dejaron huella. La vida privada de Carlos Herrera siempre ha despertado un enorme interés, precisamente porque él ha sabido protegerla sin convertirla en un misterio absoluto. Durante años, su nombre estuvo estrechamente ligado al de la reconocida periodista y presentadora Mariló Montero. Su matrimonio fue uno de los más comentados del panorama mediático español, no solo por la relevancia profesional de ambos, sino por la imagen de solidez y complicidad que proyectaban. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos, convirtiéndose en un referente de estabilidad dentro de un entorno marcado por la exposición pública constante. La paternidad fue, según ha dejado entrever en diversas ocasiones, uno de los pilares emocionales de su vida. A pesar de una agenda exigente y de la presión mediática, Carlos Herrera siempre ha defendido la importancia del núcleo familiar como refugio y espacio de equilibrio personal. Sus hijos crecieron alejados del exceso de foco, una decisión consciente que refleja su forma de entender la intimidad. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones sometidas a una tensión continua, el matrimonio llegó a su fin. La separación, aunque discreta en las formas, tuvo un fuerte impacto mediático. Para la opinión pública, no solo se rompía una pareja conocida, sino una imagen de estabilidad que parecía inquebrantable. Para Herrera, fue el inicio de una etapa más reservada, introspectiva y, en muchos aspectos, transformadora. Tras el divorcio, el comunicador optó por una actitud clara: menos explicaciones, más silencio. Durante años, su vida amorosa se convirtió en terreno de especulación, rumores y titulares intermitentes. Se le atribuyeron posibles relaciones, encuentros discretos y amistades especiales, pero pocas veces hubo confirmaciones claras. Esta ambigüedad no hizo sino alimentar el interés del público. Lejos de mostrarse precipitado en lo sentimental, Carlos Herrera parecía haber elegido la prudencia. Personas cercanas a su entorno han señalado que este periodo estuvo marcado por una mayor selectividad emocional, una necesidad de tranquilidad y una búsqueda consciente de relaciones alejadas del ruido mediático. No se trataba de renunciar al amor, sino de vivirlo de otra manera. Con el paso del tiempo, esa reserva se convirtió casi en una seña de identidad.
Cada aparición pública, cada gesto, cada fotografía era analizada con lupa por la prensa del corazón. ¿Había alguien nuevo en su vida? ¿Seguía solo por elección? ¿Había cerrado definitivamente la puerta a una relación estable? Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. Este contexto de discreción, madurez y silencio emocional es fundamental para entender el impacto de lo que ocurriría después. Porque cuando alguien que ha protegido su intimidad durante tanto tiempo decide dar un paso al frente, no suele hacerlo por impulso. Y es precisamente ese largo recorrido sentimental, lleno de experiencias, rupturas y aprendizajes, el que da sentido a la revelación que marcará a él. Durante meses, el silencio fue casi absoluto. Sin comunicados oficiales, sin apariciones públicas evidentes y sin declaraciones directas, la vida sentimental de Carlos Herrera parecía mantenerse al margen del foco mediático. Sin embargo, en paralelo, las especulaciones no dejaban de crecer. Fotografías ambiguas, encuentros discretos y comentarios velados alimentaron una pregunta recurrente. ¿Había alguien especial en su vida? La respuesta llegó después de 4 meses de noviazgo, en un momento cuidadosamente elegido. No fue una revelación impulsiva ni un anuncio espectacular, sino una confirmación medida, coherente con la personalidad de alguien que conoce perfectamente el funcionamiento de los medios. Carlos Herrera decidió dar el paso cuando la relación ya había alcanzado un punto de estabilidad y confianza. La noticia no solo confirmó los rumores, sino que sorprendió por el tono sereno con el que fue presentada. Lejos del sensacionalismo, el comunicador dejó claro que se encontraba en una etapa personal tranquila, marcada por la madurez y la claridad emocional. No se trataba de una aventura pasajera, ni de una reacción al pasado, sino de una relación construida desde la calma y la complicidad. Este gesto tuvo un fuerte impacto mediático precisamente por lo que representa. Después de años protegiendo su intimidad, Herrera optó por la transparencia. Para muchos, este movimiento simboliza un cambio profundo en su forma de afrontar el amor, más abierta, más segura y menos condicionada por el qué dirán. La decisión de hacer pública la relación fue interpretada como una señal inequívoca de compromiso emocional. El contexto también es clave. Tras una larga etapa de reserva sentimental, 4 meses pueden parecer poco tiempo, pero en el caso de Carlos Herrera, adquieren un significado distinto. Se trata de meses vividos lejos del ruido, de la presión externa y del escrutinio constante, lo que refuerza la idea de que la relación se consolidó en un entorno auténtico y real. La identidad de su nueva pareja, aunque tratada con respeto y discreción, generó una ola inmediata de reacciones. Admiración, curiosidad y análisis inundaron tanto la prensa del corazón como las redes sociales. Muchos destacaron la coherencia entre el perfil de la relación y la evolución personal del comunicador. Alguien que ya no necesita demostrar nada, ni profesional ni sentimentalmente. Con esta revelación, Carlos Herrera no solo confirmó una historia de amor, sino que cerró una etapa marcada por el silencio y abrió otra definida por la serenidad. El mensaje fue claro. El amor no desaparece con el tiempo. Simplemente cambia de forma, de ritmo y de prioridades. Y cuando llega en el momento adecuado, no necesita grandes artificios para ser auténtico. Más que un anuncio, funciona como una declaración de principios. Una afirmación de que incluso las figuras más consolidadas, más analizadas y más expuestas, siguen siendo humanas, vulnerables y capaces de volver a ilusionarse. Y es precisamente esa dimensión humana la que da sentido al desenlace final de esta historia. La historia reciente de Carlos Herrera no es solo la de una relación sentimental hecha pública tras 4 meses de noviazgo. Es, sobre todo, el reflejo de una evolución personal coherente con el recorrido vital de un hombre que ha vivido intensamente el éxito profesional, la exposición mediática y las transformaciones emocionales que llegan con el tiempo. A lo largo de los años, Herrera ha demostrado que sabe manejar los tiempos, tanto en la radio como en la vida. Su decisión de confirmar su nueva relación no responde a una necesidad de protagonismo,
sino a una voluntad de normalizar una etapa personal estable. En un contexto mediático acostumbrado al ruido y a la inmediatez, este gesto adquiere un valor distinto, el de la serenidad consciente. Desde el punto de vista comunicativo, la revelación fue estratégica sin resultar artificial. No hubo dramatismo ni titulares forzados, sino un mensaje implícito muy potente. El amor, cuando llega en el momento adecuado, no necesita justificaciones. Esta actitud refuerza la imagen de un comunicador que ha alcanzado una madurez plena, tanto profesional como emocional. Para el público, esta nueva etapa funciona también como un espejo generacional. Carlos G. Herrera representa a una generación que ha aprendido que las segundas, o terceras, oportunidades sentimentales no son un fracaso, sino una consecuencia natural del aprendizaje vital. Su historia conecta con miles de personas que entienden el amor desde la experiencia, no desde la idealización. En términos mediáticos, el impacto fue inmediato pero contenido. Precisamente esa contención convirtió la noticia en algo más creíble y humano. La audiencia no percibió una estrategia de espectáculo, sino la confirmación de una realidad personal compartida con respeto. Y en un ecosistema saturado de escándalos, esa diferencia marca la relevancia. Este desenlace no cierra una historia, sino que abre un nuevo capítulo en la vida del comunicador. Un capítulo donde el equilibrio, la discreción y la estabilidad parecen ocupar el centro del relato. Para Carlos Herrera, el mensaje es claro. Se puede seguir siendo una figura influyente sin renunciar a la intimidad, y se puede amar sin convertir el amor en un producto. Así, después de 4 meses de noviazgo y años de silencio emocional, la revelación de su nueva pareja no es un final sorprendente, sino un desenlace lógico. El de alguien que ha aprendido que, a veces, la noticia más poderosa no es la más ruidosa, sino la más sincera.